Para entender qué es el proceso, primero es necesario referirnos al concepto de litigio. El vocablo litigio tiene su origen latino, que significa disputa o pleito. También lo podemos estar escuchando como la litis o también como litigar. Ya para inicios del siglo XVII, en el primer diccionario castellano aparecía la palabra litigio, el cual era un sinónimo de lit y disputa. Además del empleo de la palabra pleito, en sentido de litigio se utilizó también como una forma de solucionar lo que hoy llamamos proceso. Ya para 1837, en el diccionario judicial, se lee litigio como pleito, alteración en juicio. Francesco Carneluti fue uno de los más eminentes abogados y juristas italianos de la historia. Fue uno de los primeros autores que formuló un concepto de litigio, el cual lo definía como el conflicto de intereses calificados por la pretensión de uno de los interesados y la retención del otro. El propio Carneluti llevó el concepto de litigio al proyecto del Código Procesal Civil, el cual elaboró en Italia y lo publicó en 1926. Este concepto fue recogido en México para el Código Procesal Civil para el estado de Guanajuato en 1934, el cual fue elaborado por Adolfo Maldonado. Este mismo código sirvió como base para el Código Federal de Proceso Civil en 1943. Hoy en día, el Código de Procedimiento Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 71, nos dice: dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el derecho apoya en su favor un interés en conflicto con el interés de la otra, y ésta se opone a la pretensión, o aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se reclama. Por su parte, Niceto Alcalá Zamora, quien fue un político jurista español, al considerar la anterior definición, dice que ha de aplicar trascendencia jurídica. Para este destacado procesalista español, el litigio es el conflicto jurídicamente trascendental que constituya el punto de partida o causa determinante de un proceso de autocomposición o de una autodefensa. Analicemos estos dos conceptos. Primero vamos a poner estas dos definiciones. Vamos a poner el juez. Ponemos al actor, quien va a ser el que genera la demanda, y ponemos al demandado. Tanto al actor como al demandado lo vamos a definir como las partes. El actor tendrá que decir cuáles son sus pretensiones. Por ejemplo, para una demanda de divorcio, las pretensiones pudieran ser la pensión alimenticia, la educación para los hijos. Esas son las pretensiones. En una demanda de arrendamiento donde el inquilino no ha pagado, bueno, pues las pretensiones eran que pague y que le desocupe su vivienda. Esas son las pretensiones. Del lado del demandado, él va a ejercer resistencia. Por ejemplo, en una demanda donde hay un pagaré, el actor genera una pretensión que le debe de pagar 100,000 pesos que le debe. La resistencia del demandado nos dice a través de diferentes documentos que él ya le pagó, que él ya hizo los diferentes traspasos a las cuentas. Ahí es donde deben de poner todo tipo de pruebas. Tanto el actor como el demandado, ambos tienen sus propios intereses. Y es aquí donde vemos esta división y nos genera el conflicto de intereses. A esto le vamos a llamar que es nuestro litigio, nuestra litis. Estamos en este punto intermedio. Ahora regresémonos un poco a la primera definición. Llamo litigio al conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados, la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Por lo tanto, ya podemos entender muy bien lo que nos da esta definición de Francesco Carneluti. El conjunto de todo esto lo vamos a llamar que es nuestro proceso, y el proceso está conformado por diferentes procedimientos que conforman el todo. Veamos la segunda definición: el conflicto jurídicamente trascendente que constituya el punto de partida o causa predeterminante de un proceso. Entonces, estamos hablando que el litigio está dentro de un proceso. Las partes no conocen las leyes, no conocen los códigos, por lo cual deberán estar asesorados
por sus respectivos abogados. Los sujetos de la litis, que estamos hablando, que es el pleito, de la controversia jurídica, son los litigantes, que son las partes materiales. ¿Quiénes son estas partes materiales? Son los titulares de la pretensión y de la resistencia respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que los litigantes son las partes. Ellos son los que están realmente en este conflicto. Entonces, ¿los abogados no son litigantes? Miren, muchas han sido las discusiones sobre el término correcto, que si es un abogado litigante o postulante. Unos defienden un término y el otros defienden lo contrario. Les voy a dejar una liga donde se publicó una tesis del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en donde se está hablando acerca de si lo correcto tendría que ser litigante o postulante. Nosotros para ese entendimiento en la teoría general del proceso lo vamos a tomar como lo marcan los libros y ellos nos dicen que es un abogado postulante. Otros dos términos que vamos a estar manejando a lo largo de estos videos es el tema de una acción, el cual es ejecutada por el actor, y del lado del demandado tenemos lo que son las excepciones. Paso a paso vamos a ir definiendo a través de los videos todos estos conceptos. Hoy quedémonos con el tema que nos trae ese video, que es el litigio, la litis. Vean cómo surgió, cómo es a través de conflicto de intereses, cómo es la parte del actor o el demandante que genera pretensiones, el demandado que genera su resistencia, los abogados, el juez, el proceso, los procedimientos, pues bueno, los veremos, como les comento, poco a poco. Ahora bien, hay medios en los cuales vamos a definir cómo se solucionan este tipo de conflictos de intereses. Se definen en tres grupos, lo que es la autotutela, autocomposición y la heterocomposición. Pero bueno, estos puntos los vamos a ver en el siguiente video. Si consideras que este video le puede servir a alguien más, por favor compárteselo y no te olvides suscribirte a nuestro canal.